Procesador de datos. Unidad 1. Principios básicos de Excel. Sesión número 6. Funciones. Objetivos de la sesión. En esta sesión número 6 aprenderás los siguientes puntos. Comprender qué es una función en Excel. Conocer los tipos de funciones en Excel. Funciones. ¿Qué es una función? Una función es una fórmula especial escrita con anticipación y que acepta un valor o valores, realiza unos cálculos con esos valores y devuelve un resultado. Una función es una fórmula predefinida por Excel o por el usuario, que opera con uno o más valores y devuelve un resultado que aparecerá directamente en la celda, o será utilizado para calcular la fórmula que la contiene. Sintaxis de una función. La sintaxis de cualquier función en Excel es nombre-función, se abre paréntesis, argumento 1, punto y coma, argumento 2, punto y coma, hasta el argumento n, se cierra paréntesis. La sintaxis sigue las siguientes reglas. Si la función va al comienzo de una fórmula, debe empezar por el signo de igual. Los argumentos o valores de entrada van siempre entre paréntesis. No dejes espacios antes o después de cada paréntesis. Los argumentos pueden ser valores constantes, número o texto, fórmulas o funciones. Los argumentos deben separarse por un punto y coma. Función suma. La función suma es una función matemática y trigonométrica. Se usa para sumar todos los números en celdas de un rango elegido y devolver el resultado. Ejemplo de la función suma. Para los valores de la celda B2 a la B6 se introduciría una fórmula en la celda B7. Igual, suma, se abre paréntesis, B2 a 2 puntos B6, se cierra paréntesis, la cual equivale a la suma de las celdas B2, B3, B4, B5 más B6. Función promedio. La función promedio en Excel sirve para obtener la media aritmética entre un grupo de valores que le pasamos como parámetros. Básicamente, lo que hace es sumar todos los valores que le pasamos y los divide entre el conteo de los mismos. Por ejemplo, para obtener el promedio de las tres calificaciones, se introdujera una función en la celda B5. Se empezaría con el signo de igual, promedio, paréntesis, B2, 2 puntos B4, se cierra paréntesis, que esto equivaldría a obtener el promedio de las celdas B2 más B3 más B4 dividido entre 3, como se observa en la imagen. Función max y min. La función max y min nos devuelve los valores máximo y mínimo de una lista de valores. Como argumentos de la función podemos ingresar directamente los números que deseamos evaluar o podemos indicar una referencia a una celda o el rango que contiene los valores numéricos. Ejemplo, para obtener el valor máximo de los valores que se encuentran de la celda C2 a la C7, se introdujera la siguiente fórmula en la celda C8. Igual, max, se abre paréntesis, C2, 2 puntos, C7, se cierra paréntesis. Al presionar Enter, obtendría el valor mayor dentro de esa fila o lista de números, que equivaldría a tener al número 640. Segundo ejemplo, la función min nos devuelve el valor mínimo de una lista de valores. Dentro de los valores calculados de la celda C2 a la C7, se introdujera en la celda C8 la siguiente función, igual, min, se abre paréntesis, C2, 2 puntos C7, se cierra paréntesis. Al presionar la tecla intro,
obtendría el valor de 100, dado que es el valor menor dentro de esa lista de valores. Tipos de funciones. Existen muchos tipos de funciones dependiendo del tipo de operación o cálculo que realizan. Así hay funciones matemáticas, trigonométricas, estadísticas, financieras, de texto, de fecha y hora, lógicas, de base de datos, de búsqueda y referencia y de información. Insertar función con el asistente. Una función como cualquier dato se puede escribir directamente en la celda, si conocemos su sintaxis, pero en Excel dispone de una ayuda o asistente para utilizarlas, así nos resultará más fácil trabajar con ellas. Si queremos introducir una función en una celda, situarse en la celda donde queremos introducir la función, hacer clic en la pestaña Fórmulas, elegir la opción Insertar función. O bien hacer clic sobre el botón F de X de la barra de fórmulas. Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo Insertar función. Excel nos permite buscar la función que necesitamos escribiendo una breve descripción de la función necesitada en el recuadro Buscar una función y a continuación hacer clic sobre el botón Ir. De esta forma no es necesario conocer cada una de las funciones que incorpora Excel, ya que él nos mostrará en el cuadro de lista, seleccionar una función, las funciones que tienen que ver con la descripción escrita. Para que la lista de funciones no sea tan extensa, podemos seleccionar previamente una categoría del cuadro combinado o seleccionar una categoría. Esto hará que en el cuadro de lista solo aparezcan las funciones de la categoría elegida y reduzca por lo tanto la lista. Si no estamos muy seguros de la categoría, podemos elegir todas. En el cuadro de lista seleccionar una función, hay que elegir la función que deseamos haciendo clic sobre esta. Observa cómo conforme seleccionamos una función, en la parte inferior nos aparecen los distintos argumentos y una breve descripción de esta. También disponemos de un enlace ayuda sobre esta función para obtener una descripción más completa de dicha función. Actividad número 6. Funciones. Instrucciones. Elabora en Word un documento que responda al siguiente cuestionario. Define qué es una función en Excel. Mencione cuál es la sintaxis de una función en Excel. ¿Cuáles son las reglas de la sintaxis de una función en Excel? ¿En qué consiste la función suma? ¿En qué consiste la función promedio? Enliste los tipos de funciones en Excel. ¿Cómo podemos insertar una función en Excel? ¿En qué consiste la función max y min? Investigue por internet en qué consiste la función si. Investigue por internet en qué consiste la función mediana. ¿Cómo se calificará esta actividad? Consulte la rúbrica de evaluación para la actividad número 6. Esta se encuentra dentro de la semana número 4 del curso. Te recuerdo que esta actividad tiene un valor de 3% sobre la calificación del primer parcial.